Antes de la cena de Navidad, le di a mi hijo un cheque de $28,000 para que saldara sus deudas. Lloré en silencio cuando recibí una flor de plástico. Al ver que mi hijo le regaló un anillo de $17,000 a su suegra, tomé una decisión drástica. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Faye y tengo 63 años. Esta es la historia de la noche que cambió mi vida para siempre, aunque en ese momento no lo sabía. Era 23 de diciembre y acababa de escribir un cheque por $28,000. Mis manos temblaron mientras firmaba mi nombre en esa línea delgada que representaba años de ahorros, años de privarme de pequeños lujos para asegurarme de que mi hijo Lennox nunca pasara necesidades. Gracias, mamá, me dijo mientras doblaba el cheque y se lo metía al bolsillo de la camisa, como si fuera cualquier cosa, como si no fuera el dinero que yo había guardado trabajando turnos dobles en el hospital durante meses. Esto realmente me saca del apuro. Lennox tiene 35 años y es mi único hijo. Durante toda su vida he sido su red de seguridad financiera. Cada vez que tenía problemas con las tarjetas de crédito, cada vez que se atrasaba con la hipoteca, cada vez que su esposa Sandra quería algo nuevo para la casa, ahí estaba yo con mi chequera abierta. ¿Estás segura de que puedes permitírtelo?, me preguntó Sandra, pero no había preocupación genuina en su voz. Había algo más, algo que no pude identificar en ese momento. «Por supuesto», respondí, aunque sabía que tendría que cancelar el viaje a ver a mi hermana en Arizona que había estado planeando durante meses. Para eso están las madres, ¿verdad? Sandra sonrió, pero fue una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. A los 31 años, siempre había algo calculado en la forma en que me miraba, como si estuviera evaluando mi utilidad. La cena de Nochebuena fue en su casa, como siempre. Una casa hermosa de 2 pisos en Polanco que yo había ayudado a pagar cuando pusieron el enganche hace 3 años. Sandra había decorado todo perfectamente, como sacado de una revista. Flores caras, manteles de lino, vajilla que costaba más que mi renta mensual. «Abuela Faye, ¿trajiste regalos?», me preguntó mi nieta Emma, de 8 años, con esa dulzura que todavía me derretía el corazón. «Claro que sí, mi amor», le dije, acariciando su cabello rubio. Para Emma tenía una muñeca que había visto en el aparador de una tienda durante semanas. Para su hermano pequeño, Miguel, de 5 años, había comprado un set de bloques de construcción que sabía que le encantaría. Pero cuando llegó el momento del intercambio de regalos, algo dentro de mí se rompió. Sandra desenvolvió primero. Lennox le había comprado una pulsera de Tiffany que debía costar al menos $3,000. Ella gritó de emoción y lo besó como si fueran novios otra vez. Luego fue el turno de los niños. Emma recibió una bicicleta nueva que debía costar $800. Miguel, una tablet para niños de $400. Cuando llegó mi turno, Lennox me entregó una caja pequeña envuelta en papel dorado. Por un momento, sentí esa emoción familiar de ser recordada, de ser amada. Dentro había una flor de plástico. Una flor de plástico barata que parecía salida de una tienda de todo por 20 pesos. «Es para que siempre tengas flores frescas en tu departamento», dijo Lennox, sonriendo como si me hubiera dado algo maravilloso. Sandra se rió. «Pensé que era perfecta para ti. Nunca se muere, como tu amor por nosotros». Me quedé ahí sentada, sosteniendo esa flor de plástico, sintiendo cómo algo se desplomaba dentro de mi pecho. $28,000. Eso era lo que había valido mi amor para ellos esa mañana, y esto era lo que valía yo para ellos. Pero lo peor estaba por venir. «Oh, y tengo algo especial para mi suegra favorita», dijo Lennox, levantándose y caminando hacia donde estaba sentada la madre de Sandra. Doña Carmen, una mujer de mi edad que siempre me había tratado con una cortesía fría, se iluminó cuando Lennox le entregó una caja de terciopelo azul. Dentro había un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces del comedor como si tuviera vida propia. «Dios mío, Lennox», exclamó Carmen, llevándose las manos al pecho. «Es hermoso.
Solo lo mejor para la mujer que crió a mi esposa perfecta, dijo Lennox, besando la mejilla de Carmen. Sandra aplaudió. Costó 17,000, mamá. Lennox insistió en que tenías que tener algo especial. $17,000. Sentí como si me hubieran abofeteado. Ahí estaba yo, sosteniendo una flor de plástico después de haber entregado $28,000 esa misma mañana, mientras la madre de Sandra recibía un anillo que costaba casi lo que yo ganaba en 6 meses trabajando de enfermera. «Faye, ¿estás bien?», preguntó Sandra, pero había algo en su voz que me hizo saber que había notado mi shock y se estaba divirtiendo con él. «Estoy bien», logré decir, aunque sentía como si me estuviera ahogando. El resto de la noche pasó como en una neblina. Veía a Carmen presumir su anillo a todo el mundo. Escuchaba a Lennox explicar cómo había escogido cada detalle personalmente. Observaba a Sandra sonreír con esa satisfacción que ahora reconocía como crueldad disfrazada de dulzura. Cuando llegó la hora de irme, abracé a mis nietos un poco más fuerte de lo usual. Ellos eran los únicos en esa casa que me amaban sin condiciones, sin esperar nada a cambio. «Gracias por la cena», le dije a Sandra en la puerta. «Gracias por el regalo», me respondió, y por primera vez noté el sarcasmo en su voz cuando dijo «regalo». Manejé a casa en silencio, con esa flor de plástico en el asiento del copiloto. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente salieran. En mi departamento, puse la flor en la mesa de la cocina y me senté a mirarla. Era fea, barata, sin vida, como me había sentido toda la noche. Por primera vez en años, me permití pensar en algo que había estado evitando. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento mi hijo había aprendido que yo valía tan poco? ¿En qué momento había permitido que me tratara como si fuera solo una cuenta bancaria con patas? Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todos los sacrificios que había hecho por Lennox. Trabajar hasta los 60 para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Vender la casa de mis padres para pagar su universidad. Cancelar vacaciones, posponer sueños, vivir de manera austera para que él nunca supiera lo que era la necesidad. Y todo para recibir una flor de plástico, mientras otra mujer recibía diamantes con el dinero que yo había dado. Algo había cambiado esa noche, aunque todavía no sabía qué iba a hacer al respecto. Los días después de Navidad pasaron lentos y pesados. Esa flor de plástico se había convertido en un recordatorio constante de mi lugar en la vida de mi hijo. La había puesto en el alféizar de la ventana de la cocina, donde la veía cada mañana mientras tomaba mi café. Era como un despertador cruel que me recordaba la realidad que había estado negando durante años. El 28 de diciembre, mientras organizaba mis estados de cuenta para fin de año, comencé a hacer algo que nunca había hecho antes: sumar todo lo que le había dado a Lennox durante los últimos 5 años. La cifra me dejó sin aliento. $156,000. No era solo el cheque de Navidad. Era el enganche de la casa, $45,000. Las 3 veces que había pagado sus tarjetas de crédito, $23,000 en total. El carro nuevo para Sandra, $28,000. La boda de ensueño que Sandra había exigido, $32,000. Y docenas de emergencias menores que sumaban el resto, $156,000. Más de lo que muchas personas ganan en 3 años. Sentada en mi mesa de cocina, rodeada de papeles y facturas, comencé a recordar cómo había empezado todo esto. Sandra entró a nuestras vidas cuando Lennox tenía 28 años. Era hermosa, eso nadie podía negarlo. Cabello rubio perfecto, sonrisa de comercial de pasta de dientes y una forma de hablar que sonaba educada y refinada. Pero desde el primer día, algo en ella me inquietó. La primera vez que la llevó a cenar a mi casa, Sandra examinó todo como si estuviera evaluando una propiedad. Tocó mis muebles, preguntó cuánto habían costado, comentó sobre lo acogedor que era mi departamento con un tono que claramente significaba pequeño. «Faye trabaja como enfermera en el Hospital General», le explicó Lennox con un orgullo que me llenó de calidez. «Qué noble», respondió Sandra, pero había algo condescendiente en su voz. «Debe ser muy satisfactorio ayudar a la gente». Durante esa cena,
Sandra mencionó casualmente que sus padres tenían una casa en Cuernavaca, que ella había estudiado en una universidad privada carísima, que estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Después de esa noche, Lennox comenzó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Dejó de visitarme los domingos como había hecho durante años. Comenzó a hacer comentarios sobre mi departamento, sugiriendo que podría usar una renovación. Empezó a vestirse de manera diferente, más cara, más como Sandra. La primera vez que me pidió dinero fue 6 meses después de presentarme a Sandra. Necesitaba $5,000 para una oportunidad de inversión que resultó ser un viaje a Europa con ella. Es importante para nuestra relación, mamá, me explicó. Sandra está acostumbrada a cierto tipo de experiencias. Y yo se los di, porque era mi hijo y quería que fuera feliz. Pero después de ese viaje, las peticiones se volvieron más frecuentes, y Sandra comenzó a estar presente en cada conversación financiera. Faye, sabemos que esto es mucho pedir, decía Sandra con esa voz dulce que había perfeccionado. Pero Lennox y yo realmente necesitamos tu apoyo en esto. Siempre era necesitamos, nunca queremos o nos gustaría. Sandra había convertido cada capricho en una necesidad urgente y había entrenado a Lennox para presentármelos como si fueran emergencias familiares. El enganche de la casa fue el primer gran golpe. Sandra había encontrado la casa perfecta en Polanco, pero necesitaban $45,000 para el enganche. Es una inversión, mamá, me aseguró Lennox. El valor de la propiedad solo va a subir. Y piensa en los nietos que tendremos algún día. Necesitarán un buen barrio, buenas escuelas. Vendí las joyas de mi madre para darles ese dinero. Sandra nunca lo supo. Para ella, yo era simplemente una fuente inagotable de recursos. Y luego vino la boda. Sandra quería algo elegante, en el club de golf más exclusivo de la ciudad. Quería un vestido de diseñador, flores importadas, una luna de miel en París. El presupuesto inicial era de $50,000. Mamá, Sandra es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, me dijo Lennox cuando vio mi expresión de shock. Ella merece la boda de sus sueños. ¿Y qué hay de mis sueños?, quise preguntarle. Pero no lo hice. Nunca lo hice. Trabajé turnos dobles durante 8 meses para reunir esa cantidad. Sandra nunca me agradeció directamente. En su discurso de boda, agradeció a todas las personas que hicieron posible este día mágico, pero nunca mencionó mi nombre. Después de la boda, pensé que las peticiones de dinero disminuirían. Estaban casados, establecidos, ambos tenían trabajos decentes, pero en realidad empeoraron. Sandra había desarrollado un patrón perfecto. Primero, creaba la necesidad, un carro más nuevo para la seguridad de la familia. Una renovación de cocina porque la actual era peligrosa para los niños. Ropa nueva para Lennox porque necesitaba verse profesional en el trabajo. Luego, me presentaba las opciones como si yo fuera la única solución. Sabemos que es mucho pedir, pero eres la única en quien podemos confiar. Y finalmente, cuando yo mostraba cualquier hesitación, jugaba la carta emocional. Pensé que querrías que Lennox fuera exitoso. O los abuelos que aman a sus nietos siempre quieren lo mejor para ellos. Había convertido mi amor por mi hijo en un arma contra mí. Pero lo más doloroso de todo era cómo Lennox había cambiado hacia mí. Antes de Sandra, me llamaba cada pocos días solo para platicar. Venía a cenar los domingos y me contaba sobre su trabajo, sus amigos, sus planes. Éramos cercanos. Después de Sandra, nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. Me llamaba cuando necesitaba algo. Las visitas disminuyeron hasta convertirse en obligaciones familiares en días festivos. Y cuando los niños nacieron, Sandra se aseguró de que yo supiera exactamente cuál era mi función. La abuela que daba regalos caros y ayudaba financieramente, pero que no tenía voz en las decisiones importantes. Los niños tienen una rutina muy estricta, me explicó Sandra cuando ofrecí cuidarlos un fin de semana. No creo que entiendas lo complicado que es mantener su horario. Sandra maneja todo lo relacionado con los niños, me dijo Lennox cuando sugerí que Emma podría beneficiarse de clases de piano. Ella sabe lo que es mejor para ellos.
Poco a poco, Sandra me había convertido en una extraña en la vida de mi propia familia, y yo había permitido que sucediera porque tenía miedo de perder a mi hijo completamente. Sentada ahí, rodeada de facturas y recibos, entendí algo que me partió el corazón. Había comprado mi lugar en la vida de Lennox, y aún así, ese lugar era cada vez más pequeño. $156,000 para ser tratada como una empleada, para recibir una flor de plástico mientras otra mujer recibía diamantes. Por primera vez en años, sentí algo diferente al amor incondicional por mi hijo. Sentí rabia, y esa rabia me asustó, porque significaba que algo fundamental había cambiado en mí. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lennox. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien», respondí automáticamente. Mira, Sandra y yo estuvimos hablando, y nos preguntábamos si podrías ayudarnos con algo. Y ahí estaba otra vez, el patrón, la petición, la expectativa de que yo dijera que sí sin importar qué. Pero esta vez algo había cambiado. «¿De qué se trata, Lennox?» «Bueno, ya sabes que enero siempre es un mes difícil después de las fiestas y tenemos algunos gastos inesperados». Mi mirada se posó en la flor de plástico en el alféizar de la ventana, y por primera vez en años dije algo que nunca pensé que diría. «Voy a tener que pensarlo. Voy a tener que pensarlo». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Del otro lado del teléfono hubo un silencio largo y tenso. ¿Pensarlo? Lennox sonaba genuinamente confundido, como si le hubiera hablado en otro idioma. «Mamá, solo son $8,000. Para ti eso no es tanto dinero. Para mí eso no es tanto dinero». Esa frase se quedó resonando en mi cabeza mucho después de que colgué el teléfono. ¿Cómo había llegado mi hijo a creer que $8,000 era poco dinero para una enfermera jubilada que vivía con una pensión modesta? Los siguientes días fueron extraños. No había llamadas de Lennox ni mensajes de Sandra. Era como si hubieran decidido darme tiempo para reconsiderar mi respuesta, seguros de que eventualmente haría lo de siempre. Pero yo estaba haciendo algo diferente. Estaba investigando. El 3 de enero decidí hacer algo que nunca había hecho: manejar por el barrio donde vivían Lennox y Sandra, no para visitarlos, sino solo para ver su casa con nuevos ojos. La casa que yo había ayudado a comprar era aún más impresionante de lo que recordaba. 2 pisos, jardín perfectamente cuidado, entrada para 3 coches. En la entrada estaba el BMW de Lennox y el Mercedes blanco de Sandra. Autos que entre los dos debían valer más de $80,000. Pero lo que me llamó la atención fue un letrero pequeño y discreto en el jardín. Trabajos de construcción. Se solicita paciencia de los vecinos. Construcción. Estaban renovando algo. Esa tarde llamé a mi vecina Marta, cuya hija trabajaba en el ayuntamiento en el departamento de permisos de construcción. ¿Podrías preguntarle a Claudia si puede revisar qué tipo de permisos han solicitado para una dirección?, le pregunté, dándole la dirección de Lennox. «Claro, Faye, pero ¿por qué quieres saber?» «Solo curiosidad», mentí. La respuesta llegó al día siguiente. Lennox y Sandra habían solicitado permisos para construir una alberca, un jacuzzi y una terraza techada. El costo estimado del proyecto, $85,000. $85,000 para una alberca, mientras me pedían $8,000 para gastos inesperados de enero. Pero eso era solo el comienzo. Esa misma semana, mientras hacía mis compras de rutina en el supermercado del centro comercial, vi algo que me heló la sangre. Sandra estaba en la tienda departamental más cara del centro comercial, cargando bolsas de Louis Vuitton y Gucci. La seguí a distancia, observando cómo compraba un bolso que, según escuché decirle a la vendedora, costaba $4,500. «Mi esposo me dijo que me diera un gusto», le comentó Sandra a la vendedora mientras pagaba con una tarjeta de crédito dorada. «Después de todo, ha sido un año muy bueno para nosotros». Un año muy bueno. Mientras yo trabajaba turnos dobles para pagarles sus deudas, ellos habían tenido un año muy bueno. Pero lo que realmente me destrozó vino una semana después. Estaba en el banco, renovando mi certificado de depósito,
cuando el gerente mencionó casualmente que los intereses estaban muy bajos comparados con las inversiones en bienes raíces. De hecho, me dijo, tengo varios clientes que han diversificado comprando propiedades de inversión, casas de vacaciones, apartamentos para rentar. Es una estrategia muy inteligente. Propiedades de inversión, casas de vacaciones. ¿Cómo podría alguien averiguar qué propiedades tiene una persona? Le pregunté, intentando sonar casual. Bueno, todas las propiedades son registro público. Puede consultar en el registro de la propiedad con el nombre del propietario. Esa tarde me dirigí al registro de la propiedad. Con manos temblorosas, llené la forma de solicitud con el nombre de Lennox Morales Herrera. Los resultados llegaron por correo 3 días después. Lennox no solo era propietario de la casa en Polanco que yo había ayudado a comprar. También era dueño de una casa de playa en Puerto Vallarta, valorada en $425,000, comprada 8 meses atrás. 8 meses atrás, justo después de que les diera $28,000 para pagar las tarjetas de crédito. Me senté en mi sofá, sosteniendo esos papeles, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Durante 8 meses, mientras yo cancelaba mi viaje a Arizona, mientras compraba la marca más barata en el supermercado, mientras aplazaba ir al dentista porque no podía pagar la corona que necesitaba, mi hijo había sido dueño de una casa de playa de casi $500,000. Pero había más. Según los documentos, la casa había sido comprada como segunda residencia y estaba registrada como propiedad de alquiler vacacional. Lennox y Sandra no solo tenían una casa de playa, sino que estaban ganando dinero rentándola a turistas. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño departamento, viendo todo con nuevos ojos. Mi sofá de tela descolorida que tenía desde hacía 10 años, porque no podía permitirme cambiarlo. Mi televisión pequeña y antigua, porque cada vez que ahorraba para una nueva, Lennox necesitaba dinero para algo. Mi closet lleno de ropa que había comprado en tiendas de descuento, mientras Sandra se compraba bolsos de $4,500. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho. Busqué la casa de Puerto Vallarta en Internet. La encontré en una página de alquileres vacacionales. Villa Vista Hermosa, se llamaba. Las fotos mostraban una propiedad espectacular con vista al mar, alberca infinita, 4 recámaras, terraza con jacuzzi. La descripción decía, propiedad de lujo para familias exigentes, $800 por noche, mínimo 3 noches, $800 por noche. Mi renta mensual completa era $1,200. En la sección de comentarios había reseñas de huéspedes que habían estado ahí en los últimos meses. Familias de Estados Unidos, parejas de Europa, todos elogiando la atención al detalle y el servicio excepcional de los anfitriones. Lennox y Sandra habían estado ganando miles de dólares al mes rentando esa casa. Mientras me pedían dinero para emergencias, seguí investigando. En las redes sociales de Sandra, que antes nunca había revisado cuidadosamente, encontré fotos de sus escapadas de fin de semana a Puerto Vallarta. Fotos de ella y Lennox brindando en la terraza de la casa, nadando en la alberca, cenando en restaurantes caros del malecón. Bendecidos por esta vida hermosa. Había escrito Sandra en una foto donde llevaba un vestido que reconocí de una boutique donde los vestidos costaban más de $2,000. En otra foto, Lennox aparecía en un yate, con un cigarro en la mano y lentes de sol que parecían muy caros. El comentario decía, la vida es bella cuando trabajas duro por tus sueños. Trabajas duro por tus sueños, mientras yo trabajaba duro para pagar los suyos. Pero lo que me partió definitivamente fue una foto de Emma y Miguel jugando en la playa, con la casa de fondo. El comentario de Sandra decía, los niños merecen lo mejor. Gracias, vida, por permitirnos darles estas experiencias increíbles. Mis nietos habían estado disfrutando de esa casa de playa durante meses, mientras yo me quedaba en Ciudad de México, privándome de todo para seguir financiando lo que creía eran sus necesidades básicas. Esa noche, marqué el número de la casa de Lennox. Sandra contestó, «Faye, qué sorpresa, ¿cómo estás?» «Sandra», dije tratando de mantener la voz calmada, «tengo una pregunta». «Claro, dime».
¿Ustedes tienen una casa en Puerto Vallarta? El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego, Sandra se aclaró la garganta. Bueno, sí, pero es complicado. Es una inversión, ya sabes. No es realmente para nosotros. Pero ustedes van ahí de vacaciones. Bueno, sí, pero solo cuando no está rentada. Y tenemos que ir para mantenerla, para supervisar. Es trabajo, realmente. Trabajo. Ir de vacaciones a una casa de playa de $425,000 era trabajo. Sandra, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí, quiero que sepas que ya no voy a poder ayudarlos económicamente. ¿Qué? Faye, ¿de qué estás hablando? Me enteré de la casa. Me enteré de que han estado mintiendo sobre sus finanzas. Y me enteré de que mientras yo me sacrifico para ayudarlos, ustedes han estado viviendo como millonarios. Faye, puedo explicarte. No hay nada que explicar. Solo quería que supieras que esto se acabó. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sosteniendo todavía los documentos del registro de la propiedad. Por primera vez en años me sentí traicionada por completo. No solo habían mentido sobre su situación financiera, habían convertido mi amor maternal en una fuente de ingresos mientras construían una vida de lujo a mis espaldas. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Lennox. No contesté. Siguió sonando durante una hora, alternando entre Lennox y Sandra. No contesté ninguna llamada. Esa noche, mientras intentaba dormir, sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había descubierto la verdad, y la verdad había destruido cualquier justificación que tuviera para seguir siendo su fuente personal de financiamiento. Pero también sabía que ellos no se darían por vencidos fácilmente. Sandra era demasiado inteligente y demasiado manipuladora para aceptar que su fuente de ingresos había decidido cerrarse. La guerra apenas comenzaba. No tuve que esperar mucho tiempo para la respuesta de Lennox y Sandra. A las 7 de la mañana del día siguiente estaban tocando a mi puerta. Los escuché susurrar afuera antes de tocar, planeando su estrategia. Sandra decía algo sobre no alterarla más, y Lennox murmuraba respuestas que no pude entender. Cuando abrí la puerta, me impactó ver a mi hijo. Tenía ojeras profundas y su cabello estaba despeinado, como si no hubiera dormido. Sandra, por el contrario, estaba perfectamente arreglada, con ese maquillaje impecable que siempre llevaba. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Lennox sin siquiera saludarme. «Pasen», respondí, haciéndome a un lado. Se sentaron en mi sofá como si fuera una reunión de negocios. Sandra tenía su bolso Louis Vuitton en el regazo, el mismo que le había visto comprar días atrás. Lennox se veía incómodo, como un niño que había sido llamado a la oficina del director. «Mamá», comenzó Lennox, «Sandra me contó de su conversación anoche. Creo que hay un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí, manteniéndome de pie frente a ellos. «¿Sobre qué exactamente?». Sandra se aclaró la garganta. «Faye, entiendo que puedas sentirte confundida sobre la casa de Puerto Vallarta, pero puedo explicarte todo». «Te escucho». «Es una inversión que hicimos con dinero que Lennox había ahorrado de su trabajo. No tiene nada que ver con el dinero que tú nos has prestado». «Prestado». Esa era la primera vez que alguien usaba esa palabra para describir los $156,000 que les había dado a lo largo de los años. «¿Prestado?», pregunté. Lennox se removió incómodo. «Bueno, sí. Técnicamente, todo el dinero que nos has dado ha sido prestado. Siempre hemos tenido la intención de regresártelo cuando nuestra situación mejore». Me quedé mirándolo, mi propio hijo, diciéndome esta mentira con tanta naturalidad que casi me hizo cuestionar mi propia memoria. «Lennox», dije lentamente, «en ningún momento me han pagado ni un peso de regreso. En ningún momento hemos hablado de fechas de pago o intereses, y en ningún momento me han dado un documento que indique que era un préstamo». Sandra intervino rápidamente. «Pero esa siempre fue la intención, Faye. Pensé que eso estaba implícito». «¿Y la casa de playa? ¿Esa también está incluida en los ahorros de Lennox?». Lennox exhaló profundamente. «Mamá, esa casa la compramos porque era una oportunidad única. El dueño anterior necesitaba vender rápido y conseguimos un precio increíble.
Era una inversión que no podíamos dejar pasar. Una inversión de $425,000. 380,000, corrigió Sandra rápidamente. Conseguimos un descuento, como si eso cambiara algo. ¿Y de dónde sacaron $380,000 para una casa de playa? Sandra y Lennox intercambiaron una mirada. Finalmente, Sandra habló. Lennox recibió un bono muy grande en el trabajo, y yo vendí algunas joyas de mi abuela. Además, pedimos un préstamo bancario. ¿Un préstamo bancario? ¿El mismo banco donde ustedes tenían las tarjetas de crédito maxeadas que yo pagué? Otro silencio incómodo. Mamá, dijo Lennox, y por primera vez su voz sonó molesta. No entiendo por qué estás tan enojada. Nosotros nunca te hemos obligado a darnos dinero. Tú lo ofreciste siempre. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Tú lo ofreciste siempre. Yo lo ofrecí, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervirme en el pecho. Yo ofrecí pagar tu boda de 50,000. Yo ofrecí pagar el enganche de esta casa. Yo ofrecí trabajar turnos dobles a los 60 años para cubrir sus caprichos. No eran caprichos, Sandra saltó a defender. Eran necesidades. La boda era importante para nosotros. La casa era necesaria para formar una familia. ¿Y la casa de playa? ¿Esa también era una necesidad? Sandra levantó la barbilla con esa arrogancia que ya reconocía tan bien. Esa casa representa el futuro de nuestros hijos. Es una inversión en su educación, en su estabilidad financiera. ¿Su estabilidad financiera? Casi me reí de la ironía. Sandra, ustedes me han pedido dinero cada mes durante 5 años. ¿Dónde está su estabilidad financiera? Mamá, estás exagerando, dijo Lennox. No ha sido cada mes. ¿No? ¿Quieres que vaya por mis estados de cuenta y contemos? No hace falta, Sandra intervino, poniendo una mano en el brazo de Lennox. Faye, entiendo que te sientas abrumada, pero creo que estás dramatizando la situación. Dramatizando. Esa palabra me hizo ver rojo. ¿Dramatizando? Me acerqué a ellos, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Sandra, he gastado más dinero en ustedes en 5 años de lo que he gastado en mí misma en 10. He cancelado vacaciones, he pospuesto tratamientos médicos, he vivido como una monja para asegurarme de que ustedes nunca necesiten nada. Y mientras yo me privaba de todo, ustedes estaban comprando casas de playa y joyas de $17,000. Ese anillo era para mi madre, Sandra se defendió. Era su cumpleaños número 65. Y para mí, que les di 28,000 esa misma mañana, me dieron una flor de plástico. Lennox se pasó las manos por el cabello. Mamá, no sabíamos que el regalo te había molestado tanto. Pensamos que te gustaría algo práctico. Práctico. Una flor de plástico de 20 pesos era práctica. Lennox, dije, sentándome frente a ellos, porque mis piernas empezaron a temblar de rabia. ¿Realmente crees que una flor de plástico es un regalo apropiado para alguien que acaba de darte 28,000? El dinero no debería definir el valor de un regalo, respondió Sandra. El amor no se mide en pesos. Esa frase me dejó sin palabras por un momento. La audacia de Sandra de hablarme de amor mientras llevaba puesto un vestido que costaba más que mi renta mensual era increíble. Tienes razón, dije finalmente. El amor no se mide en pesos, pero el respeto sí se demuestra en acciones. Y sus acciones me han demostrado que para ustedes yo soy una cuenta bancaria, no una madre y abuela. Eso no es cierto, protestó Lennox. Te amamos, mamá. ¿Me aman? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que Lennox me llamó solo para preguntar cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en una decisión familiar importante? Ninguno de los dos respondió. ¿Saben qué? Continué, sintiendo una claridad mental que no había tenido en años. Ustedes tienen razón en una cosa. Yo ofrecí el dinero. Siempre. Porque creí que era mi trabajo como madre asegurarme de que mi hijo fuera feliz. Pero me equivoqué. ¿Te equivocaste en qué? Preguntó Sandra con una voz peligrosamente baja. Me equivoqué en pensar que el dinero los haría valorarme. Me equivoqué en pensar que si seguía dándoles lo que pedían, eventualmente me verían como algo más que una fuente de ingresos. Y me equivoqué en pensar que ustedes tenían la capacidad de sentir gratitud
o vergüenza. Sandra se puso de pie, su máscara de dulzura cayendo completamente. Mira, Faye, entiendo que estés molesta, pero no vamos a permitir que nos hables así. Somos adultos, y si decidimos hacer inversiones inteligentes con nuestro dinero, esa es nuestra decisión. Es su dinero, repetí. Interesante elección de palabras. Sí, nuestro dinero, insistió Sandra. El dinero que Lennox gana trabajando. ¿Y el dinero que yo presté? ¿Ese también es su dinero? Sandra levantó la barbilla. Ese dinero fue un regalo de una madre generosa a su hijo. Si ahora te arrepientes de tu generosidad, eso es problema tuyo, no nuestro. El aire en la habitación se volvió denso. Lennox miraba el suelo, claramente incómodo, pero sin decir nada para defenderme. Tienes razón, dije finalmente. Es mi problema, y voy a solucionarlo ahora mismo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde tenía mi chequera y mis documentos financieros. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lennox. Voy a cancelar todas las transferencias automáticas que tengo configuradas para ustedes. La que paga su seguro de carro, la que cubre el mantenimiento de la casa y la que deposito en su cuenta cada mes para gastos familiares. Mamá, no puedes hacer eso. Lennox se puso de pie de un salto. Dependemos de ese dinero. ¿Dependen? Los miré con incredulidad. Pensé que tenían casa de playa y inversiones prósperas. ¿Para qué necesitan depender del dinero de una enfermera jubilada? Sandra se acercó a mí. Faye, estás cometiendo un error. Eres parte de esta familia y las familias se apoyan mutuamente. Tienes razón, respondí. Las familias se apoyan mutuamente. El problema es que durante 5 años el apoyo solo ha ido en una dirección. Terminé de escribir en mi libreta de cheques y arranqué una hoja. ¿Qué es eso?, preguntó Sandra. Es un cheque por $156,000, dije, mostrándoselos. Es la cantidad exacta que les he dado durante los últimos 5 años. Los ojos de Sandra se iluminaron con codicia. Faye, no entiendo. Es un cheque sin fondos, continué. Porque esa es exactamente la cantidad de dinero que ya no tengo gracias a ustedes. Pero quería que vieran la cifra. Quería que supieran exactamente cuánto me ha costado su amor. Rompí el cheque en pedazos pequeños y los dejé caer en la mesa de centro. Lennox, dije, mirando a mi hijo directamente a los ojos, quiero que sepas que esto no es un castigo. Esto es liberación. Tu liberación de tener una madre controladora que usa el dinero para manipular, y mi liberación de ser usada como un cajero automático por las 2 personas que deberían amarme más en este mundo. Mamá, no digas eso. Lennox tenía lágrimas en los ojos, pero yo ya no sentía la compulsión automática de consolarlo. Es la verdad, y ustedes lo saben. Sandra, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó una última táctica. Faye, si nos cortas así, los niños van a sufrir. ¿Realmente quieres que Emma y Miguel paguen por esta rabieta tuya? Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Una rabieta? Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su cara. Sandra, no vuelvas a usar a mis nietos para manipularme, y no te atrevas a sugerir que yo haría algo para lastimarlos. Pero si nos quitas el apoyo financiero, no podremos mantener el mismo nivel de vida para ellos, insistió. Entonces tal vez es hora de que aprendan a vivir dentro de sus posibilidades reales, como el resto del mundo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Quiero que se vayan. Ahora. Lennox se acercó a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar. No hay nada que arreglar, Lennox, y ya hablamos. Durante 5 años hablamos, y yo siempre terminé pagando. Sandra tomó a Lennox del brazo. Vamos, es obvio que tu madre ha decidido ser egoísta. Cuando se le pase el berrinche, se dará cuenta de lo que está perdiendo. Los vi salir en silencio. Sandra caminaba con la cabeza en alto, como si fuera la víctima de una gran injusticia. Lennox se veía devastado, pero no me dijo una sola palabra de disculpa. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me recargué contra ella y respiré profundamente. Por primera vez en años, mi departamento se sintió como mi espacio, no como una oficina donde recibía peticiones de dinero. Pero sabía que esto no había terminado.
Sandra era demasiado inteligente para darse por vencida tan fácilmente. Y Lennox, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El teléfono comenzó a sonar antes de que pudiera llegar a la cocina. Era Lennox otra vez. Esta vez decidí contestar. ¿Diga? Mamá, Sandra quiere que sepas que esto no se va a quedar así. Dice que vamos a encontrar la manera de que entiendas lo egoísta que estás siendo, y ahí estaba, la amenaza, disfrazada como preocupación, pero una amenaza al fin. Lennox, dije con una calma que me sorprendió. Dile a Sandra que ya entiendo perfectamente quién ha sido egoísta todos estos años. Y dile que estoy preparada para cualquier cosa que planeen. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sonreí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Cancelé todas las transferencias automáticas. Cerré las cuentas conjuntas que había abierto para emergencias familiares. Y por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Pero Sandra no se había quedado quieta. El primer ataque llegó a través de mis nietos. Emma me llamó el martes por la noche, llorando. Abuela Faye, ¿por qué estás enojada con papá y mamá? El corazón se me partió al escuchar su vocecita quebrada. No estoy enojada contigo, mi amor. ¿Quién te dijo eso? Mamá dice que ya no nos quieres porque papá no puede pagarte el dinero que le prestaste. Dice que tal vez no podremos ir a Disneyland porque tú ya no nos vas a ayudar. Ahí estaba la manipulación de Sandra en todo su esplendor. Usar a una niña de 8 años para hacerme sentir culpable y al mismo tiempo plantar la semilla de que yo era la responsable de que se cancelaran sus vacaciones. Emma, escúchame bien, le dije, manteniendo la voz firme pero cariñosa. Yo te amo más que a nada en el mundo, a ti y a Miguel. Eso nunca va a cambiar. Los problemas que tengo son con los adultos, no contigo. ¿Pero por qué no puedes prestarle más dinero a papá? Mamá dice que tienes mucho. Sandra había preparado bien a la niña. Cariño, a veces los adultos toman decisiones difíciles. Tu papá y tu mamá van a estar bien y tú también. Después de colgar, me quedé temblando de rabia. Usar a los niños era cruzar una línea que Sandra sabía que me dolería más que cualquier otra cosa. El segundo ataque vino al día siguiente. Mi hermana Rosa me llamó desde Arizona. Faye, ¿qué está pasando? Lennox me llamó llorando, diciendo que te has vuelto cruel y que los cortaste sin previo aviso. ¿Cruel? Repetí, sintiéndome como si estuviera en una dimensión alternativa. Dice que durante años has controlado sus finanzas y que ahora que quieren independizarse, los estás castigando. Dice que Sandra está devastada porque siempre te ha visto como una segunda madre. Era increíble. Sandra había logrado convertir 5 años de explotación financiera en una historia donde yo era la villana controladora y ella era la víctima inocente. Rosa, le dije, ¿te contó Lennox sobre la casa de playa de $425,000 que compraron mientras me pedían dinero para emergencias? Silencio del otro lado de la línea. ¿Te contó sobre el anillo de $17,000 que le dieron a la madre de Sandra en el mismo Navidad que me dieron una flor de plástico después de que les entregué 28,000? Faye, no sabía nada de eso. ¿Te contó que durante 5 años he pagado su seguro de auto, parte de su hipoteca, sus tarjetas de crédito, y que les he dado $156,000 en total? Dios mío, Faye, ¿por qué nunca me dijiste? Porque tenía vergüenza. Vergüenza de haber criado a un hijo que me veía como un cajero automático. Después de explicarle todo a Rosa, me sentí un poco mejor al saber que al menos una persona entendía mi situación. Pero sabía que Sandra no se detendría ahí. El tercer ataque fue el más doloroso. El viernes por la tarde recibí una llamada de la directora del colegio de Emma. Señora Morales, me comunico porque Emma ha estado muy triste esta semana. Sus maestros han notado que no está concentrada y hoy lloró durante el recreo. ¿Qué le pasó? Cuando la consolamos, nos dijo que sus padres le habían explicado que ustedes estaban teniendo problemas familiares y que tal vez no podrían seguir pagando sus clases de ballet porque la abuela ya no los ayudaba económicamente. Sandra había llevado la manipulación al colegio. Había hecho que mi nieta se sintiera responsable por la situación financiera de sus padres. Directora, le dije, controlando mi voz,
¿Podría decirme cuánto cuestan las clases de ballet de Emma al mes? Son 200 pesos mensuales. 200 pesos. Sandra estaba torturando emocionalmente a una niña de 8 años por 200 pesos mensuales, mientras tenía una casa de playa que rentaba por $800 la noche. Yo pagaré las clases de ballet de Emma directamente al colegio, le dije, y cualquier actividad extracurricular que ella quiera, pero quiero que esos pagos sean confidenciales. Por supuesto, señora Morales. Esa noche, decidí que había llegado el momento de tomar medidas más drásticas. Sandra había declarado la guerra al involucrar a mis nietos, y yo no podía permitir que siguiera lastimándolos para manipularme. El sábado por la mañana, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un abogado. Licenciado Mendoza tenía un despacho modesto, pero una reputación sólida. Le expliqué toda la situación. Le mostré los documentos de las transferencias, los registros de la propiedad de Puerto Vallarta, todo. Señora Morales, me dijo después de revisar todo, legalmente, usted no tiene obligación de seguir dándoles dinero, pero entiendo su preocupación por sus nietos. ¿Hay alguna manera de protegerlos de esta manipulación? Podemos establecer un fideicomiso para su educación. Un fondo que esté específicamente destinado a gastos escolares, actividades extracurriculares y necesidades básicas de los niños, pero que no pueda ser tocado por los padres para otros gastos. Era perfecto. Podía seguir cuidando de Emma y Miguel sin financiar el estilo de vida de lujo de Sandra y Lennox. Hagámoslo. El lunes, mientras estaba en el banco configurando el fideicomiso, recibí una llamada de Lennox. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. ¿Qué pasa? La hipoteca de la casa está vencida. Si no pagamos $15,000 antes del viernes, van a iniciar el proceso de ejecución. Ahí estaba. La emergencia que Sandra había estado preparando desde que les corté el financiamiento. ¿Y qué planean hacer?, pregunté. Mamá, necesitamos tu ayuda. Sé que estás molesta, pero no podemos perder la casa. Los niños. No podemos hacerles esto a los niños. Otra vez usando a mis nietos como chantaje emocional. Lennox, ¿vendieron la casa de Puerto Vallarta? No podemos venderla ahora. Está en temporada alta, tenemos reservaciones hasta abril. Perderíamos mucho dinero. ¿Pidieron un préstamo bancario? Nos negaron el crédito porque técnicamente estamos sobreendeudados. ¿Pidieron ayuda a los padres de Sandra? Al fin y al cabo, ellos tienen casa en Cuernavaca. Silencio. Lennox, ¿les pidieron ayuda a los padres de Sandra? Sandra dice que ellos ya han hecho mucho por nosotros. Y ahí estaba la verdad. Los padres de Sandra, que tenían dinero de verdad, no eran lo suficientemente tontos como para seguir financiando el estilo de vida irresponsable de sus hijos. Pero yo, aparentemente, sí había sido tan tonta. Lennox, le dije con una calma que me sorprendió. Voy a hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta? Voy a pagar los $15,000 de la hipoteca, pero con una condición. ¿Cuál? Sandra y tú van a firmar un documento donde reconocen que me deben $156,000, más estos $15,000, $171,000 en total, y van a comprometerse a pagarme $1,000 mensuales hasta saldar la deuda. Mamá, $1,000 al mes es imposible. ¿Imposible? Lennox, ustedes rentan su casa de playa por $800 la noche. En una semana buena pueden ganar $5,600. $1,000 al mes son aproximadamente $250 semanales. Es menos de lo que ganan en una noche. Silencio. Además, continué, si aceptan este arreglo, estableceré un fideicomiso para Emma y Miguel que cubrirá todos sus gastos educativos y actividades. Pero ese dinero solo será para ellos, no para ustedes. Tengo que hablarlo con Sandra. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Después de eso, mi oferta se retira. Esa noche, Sandra llamó directamente. Faye, esta propuesta tuya es ridícula. $1,000 al mes es demasiado. Sandra, es menos del 20% de lo que pueden ganar con la casa de playa al mes. Esa casa no siempre está ocupada. Según las reseñas en línea, ha estado ocupada al menos 20 días al mes durante los últimos 6 meses. Silencio. Sandra no sabía que había investigado tanto.
Además, continué, pueden vender la casa si realmente no pueden con los pagos. No vamos a vender esa casa. Es una inversión. Entonces páguenme con las ganancias de su inversión. Eres una vieja amargada que está arruinando a esta familia. Y ahí estaba Sandra sin su máscara, sin la voz dulce, sin las manipulaciones sutiles. Solo rabia pura porque alguien finalmente le había puesto límites. Sandra, le dije, mañana al mediodía voy a estar en el despacho del licenciado Mendoza. Si quieren salvar su casa, ahí estaré con el cheque y el contrato. Si no aparecen, que tengan suerte con el banco. Colgué y me serví una copa de vino. Por primera vez en 5 años me sentía en control de mi propia vida. Al día siguiente, a las 11:45 de la mañana, Lennox y Sandra llegaron al despacho del abogado. Sandra llevaba lentes oscuros y parecía haber estado llorando. Lennox se veía derrotado. El licenciado Mendoza les explicó los términos del contrato. $171,000 de deuda total, pagos de 1,000 mensuales, con intereses del 5% anual si se atrasaban en los pagos. Si no cumplían 3 meses consecutivos, podía demandar por la cantidad total más intereses moratorios. «Esto es un abuso», murmuró Sandra mientras leía el contrato. «Sandra», le dije mirándola directamente, «esto es un préstamo formal con condiciones justas. Es más de lo que cualquier banco les daría con su historial crediticio». Lennox firmó primero. Sandra dudó hasta el último momento, pero finalmente también firmó. Les entregué el cheque por 15,000 y me levanté de la mesa. «Una cosa más», les dije antes de irme. «Este es el último dinero que van a recibir de mí sin un contrato formal. Si en el futuro necesitan algo, va a ser bajo términos legales claros». Salí del despacho sintiéndome como una mujer nueva. Por primera vez en años, había recuperado mi dignidad. Pero Sandra no había dicho su última palabra, y yo estaba preparada para lo que viniera. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de un pequeño café en San Miguel de Allende, viendo el atardecer pintar las montañas de dorado. Tenía una taza de café humeante en las manos y una sonrisa en el rostro que no había sentido en años. Había alquilado un departamento aquí por 3 meses. Una decisión que tomé después del primer pago que recibí de Lennox y Sandra, exactamente $1,000 depositados el día 15, tal como estipulaba el contrato. No hubo llamada telefónica acompañando el pago. No hubo mensaje, solo el dinero, como debía ser. Ese primer pago fue como una revelación. Por primera vez en 5 años, no había tenido que rogar, explicar o sentirme culpable por recibir dinero de mi hijo. Era un acuerdo comercial, limpio y claro. Con ese dinero, más lo que había empezado a ahorrar al no financiar sus caprichos, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante décadas: vivir para mí. San Miguel de Allende había sido un sueño desde que era joven. Había visto fotos de sus calles empedradas, sus iglesias coloniales, sus casas de colores brillantes, pero nunca me había permitido el lujo de visitarlo porque siempre había algo más importante en lo que gastar: la educación de Lennox, sus deudas, sus emergencias. Ahora, a los 63 años, finalmente estaba aquí. Había alquilado un pequeño departamento con vista a la parroquia de San Miguel Arcángel. Por las mañanas tomaba clases de pintura en acuarela. Por las tardes exploraba galerías de arte y mercados locales. Por las noches cenaba en restaurantes que antes consideraba demasiado caros. Por primera vez en décadas, mi dinero era mío. El segundo pago de Lennox llegó 5 días tarde. Esta vez sí hubo una llamada. «Mamá, perdón por el retraso. Sandra tuvo que ir de emergencia al médico y tuvimos gastos inesperados». «Lennox», le dije, sin alterarme. «Según el contrato, después del día 15 del mes se generan intereses moratorios. 5 días tarde significa que deben 50 adicionales. ¿En serio vas a cobrarme 50 por 5 días? Lennox, si fuera el banco el que les hubiera prestado el dinero, les cobrarían mucho más y además los reportarían al buró de crédito». Un largo silencio. «Está bien, te transferiré los $50. Esa conversación me confirmó algo importante. Lennox finalmente entendía que nuestra relación financiera había cambiado para siempre.
Ya no era su madre desesperada por mantenerlo contento. Era su acreedora, y él tenía obligaciones que cumplir. Durante esos 6 meses, mi relación con mis nietos mejoró notablemente. El fideicomiso que había establecido cubría todas sus necesidades escolares, y yo me comunicaba directamente con el colegio para los pagos. Emma siguió con sus clases de ballet y además se inscribió en clases de piano. Miguel empezó karate. Pero lo más importante era que ya no estaban siendo utilizados como armas emocionales contra mí. Sandra había entendido que esa táctica ya no funcionaba. La llamé una vez al mes para hablar con ellos e incluso los invité a visitarme a San Miguel de Allende. Vinieron en abril, durante sus vacaciones de Semana Santa. Fue maravilloso tenerlos conmigo sin la tensión constante de las demandas financieras de sus padres. Visitamos museos, comimos helados en el jardín principal y les enseñé a pintar pequeñas acuarelas. «Abuela, ¿por qué vives aquí ahora?», me preguntó Emma mientras pintaba una iglesia pequeña. «Porque es hermoso y porque ahora puedo permitirme vivir en lugares hermosos». «¿Antes no podías?». «Antes gastaba mi dinero en otras cosas. Ahora lo gasto en mí». Emma asintió con esa sabiduría natural de los niños que a veces entienden más de lo que los adultos creen. Durante esa visita, Lennox no mencionó dinero ni una sola vez. De hecho, parecía diferente, más callado, más reflexivo. Sandra, por el contrario, parecía incómoda todo el tiempo. La noche antes de que se fueran, Lennox y yo caminamos solos por las calles empedradas mientras Sandra se quedó en el hotel con los niños. «Mamá», me dijo después de caminar en silencio durante varias cuadras, «quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que pasó». «¿Sí? Nunca me di cuenta de cuánto dinero te habíamos pedido hasta que tuvimos que empezar a pagarte. $1,000 al mes son muy significativos para nuestro presupuesto». Lo miré, esperando a ver hacia dónde iba esa conversación. Y me di cuenta de que durante años esa cantidad y más venía de ti. Cada mes, sin que nosotros lo viéramos como algo extraordinario. Seguimos caminando. Un mariachi tocaba en la distancia y las luces de las casas coloniales creaban un ambiente mágico. «Sandra dice que estás siendo vengativa», continuó, «pero yo creo que simplemente te cansaste de ser nuestra solución a todo». Sin que era la cosa más madura que había escuchado de mi hijo en años. «No es venganza, Lennox, es supervivencia. Supervivencia emocional y financiera. Lo sé, y quiero que sepas que estoy trabajando en un plan para pagarte todo lo antes posible». ¿Sin vender la casa de playa? Se rió amargamente. «Esa casa de playa ha sido una carga financiera desde el día que la compramos. Sandra pensó que sería dinero fácil, pero hay meses que no se renta nada, y los gastos de mantenimiento son enormes. ¿Van a venderla?». «Estoy tratando de convencer a Sandra. Podríamos pagar toda nuestra deuda contigo de una vez, y todavía nos quedaría dinero para invertir en algo más sensato». No dije nada, pero internamente sonreí. Finalmente, Lennox estaba aprendiendo a tomar decisiones financieras racionales. El tercer mes, el pago llegó acompañado de una nota escrita a mano por Lennox. «Mamá, gracias por enseñarme el valor real del dinero. Te amo, Lennox». Esa nota me hizo llorar. No de tristeza, sino de alivio. Mi hijo estaba creciendo, a los 35 años, pero finalmente estaba creciendo. En mayo, recibí una llamada inesperada de Sandra. «Faye, quiero hablar contigo». «Te escucho. Quiero disculparme». Casi me caigo de la silla. En 5 años, Sandra nunca había usado la palabra disculpas conmigo. «¿Disculparte por qué, Sandra?» «Por todo. Por haberte faltado al respeto. Por haber manipulado la situación. Por haber sido una mala nuera». Hubo un largo silencio. «¿Qué cambió?», le pregunté. «Mi madre me visitó la semana pasada. Le conté toda la historia, esperando que me diera la razón. En lugar de eso, me regañó como si fuera una niña. Me dijo que había sido una malagradecida y que tú tenías todo el derecho de cortarnos». Interesante. La misma mujer que había recibido un anillo de $17,000 había terminado defendiéndome. «Y después», continuó Sandra,
Empecé a hacer cuentas de todo lo que nos habías dado durante los años. Faye, la cantidad es vergonzosa. Sandra, no, déjame terminar. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y quiero que sepas que vamos a pagarte hasta el último peso. ¿Van a vender la casa de Puerto Vallarta? Ya la pusimos en venta. Un agente dice que podemos conseguir $480,000 por ella. Después de pagar lo que debemos del crédito hipotecario, nos van a quedar como $200,000 limpios. $200,000. Más que suficiente para pagarme y empezar de nuevo con finanzas sanas. Sandra, aprecio la disculpa. ¿Me perdonas? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en protegerme y establecer límites que no había pensado realmente en el perdón. Sandra, el perdón es un proceso, pero aprecio que hayas reconocido lo que pasó. Eso es un buen primer paso. 3 semanas después, recibí una transferencia por $171,000, el monto exacto de la deuda, pagada en su totalidad. Junto con la transferencia llegó una carta de Lennox. Mamá, vendimos la casa de Puerto Vallarta. Con este pago, estamos a mano financieramente, pero espero que algún día podamos estar a mano emocionalmente también. Sé que tengo mucho trabajo que hacer para recuperar tu confianza y tu respeto. Pero quiero que sepas que por primera vez en años, Sandra y yo estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades reales. Y por primera vez, entiendo lo que significa ganar y valorar el dinero. Te amo, mamá, y espero que puedas perdonarme algún día. Lennox. Me quedé sentada en mi terraza de San Miguel de Allende, sosteniendo esa carta, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Había ganado. Había recuperado mi dignidad, mi independencia financiera, y había enseñado a mi hijo una lección que debería haber aprendido hace décadas. Pero más importante que eso, había aprendido algo sobre mí misma, que tenía derecho a decir no, que mi amor no se demostraba con dinero, y que nunca era demasiado tarde para recuperar el control de mi propia vida. Esa noche, marqué el número de una agencia de viajes en San Miguel de Allende. Buenas tardes, quiero información sobre tours a Europa, específicamente un crucero por el Mediterráneo. A los 63 años, por primera vez en mi vida, tenía dinero que era completamente mío y tiempo que era completamente mío. Y por primera vez en años, cuando pensaba en el futuro, sonreía. 2 meses después, mientras navegaba por las aguas azules cerca de Santorini, recibí una foto por WhatsApp. Era de Emma y Miguel, sonriendo en su primer día de clases del nuevo ciclo escolar. El mensaje que la acompañaba era de Lennox. Mamá, los niños empezaron sus clases pagadas por el fideicomiso que estableciste. Emma dice que quiere ser pintora como su abuela cuando sea grande. Espero que estés disfrutando tu viaje. Te amamos. Guardé el teléfono y miré el horizonte infinito del mar Egeo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde quería estar, haciendo exactamente lo que quería hacer, con dinero que había ganado y conservado para mí. La flor de plástico que Sandra me había dado esa Navidad había terminado siendo el mejor regalo de mi vida. No porque tuviera valor, sino porque me había mostrado mi propio valor, y ese valor no tenía precio.